Dicen que no existe un dolor comparable al de una madre que pierde a su hijo. Clara lo supo el día en que cruzó las puertas del hospital con su pequeña en brazos, sin imaginar que jamás volvería a sostenerla. Los pasillos eran fríos, silenciosos, indiferentes. Las respuestas del personal eran confusas, las explicaciones se contradecían, y los registros simplemente habían desaparecido. Algunos murmuraban que quizá Clara estaba alterada, que el trauma la había hecho imaginar cosas. Pero dentro de su pecho ardía una convicción imposible de apagar: su hija seguía viva. Esa certeza era lo único que le quedaba. Cada noche, cuando el cansancio la vencía, se arrodillaba frente a la ventana, mirando el cielo oscuro. No pedía riquezas ni consuelo, solo una señal, un rastro, algo que le confirmara que no estaba loca. Por favor, universo, devuélveme a mi niña, susurraba entre sollozos. Todo comenzó un martes de marzo. Clara llegó al hospital central con su hija Lucía, una pequeña de apenas 4 años, que ardía en fiebre. La niña temblaba y se aferraba al cuello de su madre con la fuerza de quien teme desaparecer. Clara acariciaba su espalda, repitiendo una canción que su propia madre le cantaba de niña. Su voz se quebraba, pero no dejaba de entonar esa melodía que parecía sostenerlas a ambas. Después de largas horas de espera, una enfermera apareció y la llamó por su nombre. Pase, por favor. Vamos a revisar a la niña. Clara besó la frente de Lucía antes de entregarla. No te preocupes, mi amor, todo estará bien. Pero en el fondo, algo en su instinto le decía que debía quedarse, que no debía soltarla. La enfermera desapareció tras una puerta blanca y Clara esperó. Media hora. Luego 1 hora. 2. El reloj marcaba el tiempo con una lentitud insoportable. Se levantó y se acercó al mostrador. Disculpe, ¿saben algo de mi hija? Preguntó con voz temblorosa. La recepcionista revisó papeles, luego una pantalla, luego otro registro. ¿Nombre de la niña? Lucía Hernández. Respondió Clara, sintiendo como su garganta se secaba. Un silencio incómodo se extendió. La mujer frunció el ceño, hojeó más documentos y finalmente dijo: No hay ninguna niña registrada con ese nombre. Clara sintió que el aire se le escapaba. Eso no puede ser. Yo la traje hace horas. Tenía fiebre. Una enfermera se la llevó. Llamaron a una supervisora. Luego a un médico. Todos decían lo mismo: ningún ingreso, ningún registro, ningún paciente llamado Lucía. Tal vez se confundió de hospital, le dijeron con voz vacía. Pero Clara sabía lo que había vivido. Recordaba el color del uniforme de la enfermera, el olor del desinfectante, el sonido de la puerta al cerrarse. Desesperada, empezó a correr por los pasillos, abriendo puertas, llamando el nombre de su hija con la voz desgarrada. Lucía. Lucía, contéstame. El eco de su voz se perdía en los corredores vacíos. Nadie respondía. Solo el silencio. Horas más tarde, exhausta, se derrumbó en el suelo. Sus rodillas golpearon el piso frío, sus manos se juntaron sin saber a quién pedirle ayuda. No rezó con palabras aprendidas, sino con el alma. No habló de fe, ni de religiones, solo suplicó al cielo, al destino, a lo que fuera que pudiera escucharla. No me importa lo que pase conmigo, pero protégela, por favor. Una enfermera mayor pasó junto a ella, se detuvo unos segundos y la observó. Había visto muchos dolores, pero ninguno como ese. Clara temblaba, los ojos hinchados, la voz rota. La mujer la miró en silencio, como si quisiera decir algo, pero siguió caminando. Aquel día, algo dentro de Clara cambió para siempre. No sabía cómo, ni cuándo, pero juró que encontraría a su hija. Aunque tuviera que enfrentarse al mundo entero, aunque nadie le creyera. Porque una madre puede perderlo todo, menos la esperanza. Esa fue la promesa que la sostuvo viva cuando el resto del mundo la dio por vencida. Nadie se acercó. Clara salió del hospital cuando el cielo ya se había teñido de un azul oscuro. Las calles parecían desiertas, como si el mundo entero se hubiera detenido.
En el bolsillo de su abrigo aún guardaba la cinta rosada que Lucía había llevado aquella mañana. La sostuvo con fuerza contra su pecho, intentando retener entre los dedos lo poco que le quedaba de su hija. Caminó sin rumbo, sin dirección, solo con el peso del vacío acompañándola. Esa noche, en su pequeña casa, el silencio era insoportable. Se sentó sobre la cama de Lucía, acariciando la almohada que todavía conservaba su aroma. En la pared, el dibujo incompleto de una niña y su madre tomándose de la mano parecía mirarla con tristeza. Lucía había dicho, cuando lo termine, lo pegamos en la cocina. Pero nunca lo terminó. Clara cerró los ojos. Ya no pedía milagros, solo respuestas. Aún así, algo dentro de ella se negaba a rendirse. No sabía si era fe, esperanza o simple terquedad, pero sentía que el destino no había dicho su última palabra. Lo que no podía imaginar era que el camino hacia esa respuesta sería largo, cruel y lleno de pruebas. Porque a veces, el tiempo no cura las heridas, solo enseña a vivir con ellas hasta que llega el momento de la verdad. Los días que siguieron fueron un tormento silencioso. Clara visitó oficinas, presentó denuncias, habló con abogados, policías, periodistas. Cada uno la miraba con compasión o incredulidad. Las respuestas eran siempre las mismas. Sin un registro oficial, no podemos abrir una investigación. ¿Tiene testigos que la vieron ingresar al hospital? Señora, tal vez debería buscar ayuda emocional. Esa última frase le quemó el alma. No solo habían desaparecido a su hija, también intentaban borrar su historia, su verdad. Pero Clara no se quebró. Cada mañana se miraba al espejo y se repetía. Lucía está viva. Lo sé. Y lo sabía, no por lógica, sino por ese vínculo invisible que solo una madre entiende. No necesitaba pruebas, porque lo sentía en cada respiración, en cada sueño, en cada latido. Las noches eran las peores. Cuando la oscuridad cubría la casa, el dolor se volvía insoportable. Sin embargo, un día los sueños empezaron a cambiar. En lugar de pesadillas, Clara comenzó a ver a su hija. Eran sueños tan nítidos que parecían recuerdos de un futuro imposible. Lucía estaba en una casa luminosa, rodeada de árboles. Llevaba ropa distinta, más nueva, más cara. Parecía más grande, más sana, pero sus ojos, esos ojos, seguían siendo los mismos. En uno de esos sueños, la niña le sonrió y dijo: No llores, mamá. Estoy bien. Y pronto nos volveremos a ver. Clara despertó con lágrimas, pero también con una nueva energía. Algunos la habrían llamado loca, pero ella sentía que su mente no mentía, su hija le hablaba desde algún lugar. Pasaron semanas, luego meses. La gente dejó de mencionar a Lucía. Los vecinos evitaban cruzarse con Clara, bajaban la mirada al verla. Nadie quería recordar que una niña había desaparecido dentro de un hospital sin dejar rastro. Pero ella seguía buscando. Una tarde, en el mercado, vio a una niña de espaldas. El mismo cabello, la misma forma de caminar. Corrió hacia ella con el corazón desbocado. Lucía. La niña se giró. No era ella. Clara se disculpó entre lágrimas mientras la otra madre la miraba con recelo. Esa escena se repitió muchas veces. Cada niña de cabello oscuro era una puñalada y una chispa de esperanza a la vez. Pero Clara no se rindió. Al llegar la noche, se sentaba junto a la ventana y hablaba en voz baja, como si el universo pudiera escucharla. Si en algún lugar me estás oyendo, protégela. No dejes que olvide quién soy. Una madrugada, después de meses de búsqueda sin éxito, Clara caminó hasta una pequeña capilla abandonada en las afueras del barrio. No era religiosa, pero el lugar le daba paz. Encendió una vela y se quedó allí, mirando la llama moverse con el viento. Cerró los ojos y susurró. Solo necesito una señal, algo que me diga que no estoy perdiendo la razón. El silencio era total, hasta que escuchó pasos detrás de ella. Lentos, firmes, casi arrastrados. Giró la cabeza y vio a una mujer anciana entrar. Tenía el rostro surcado por el tiempo y una mirada que parecía conocer demasiado.
Se acercó despacio, se sentó a su lado y, sin que Clara dijera una palabra, habló con voz baja. A veces, las respuestas no llegan del cielo, sino de donde menos las esperas. Clara la miró confundida. La mujer le tomó la mano con suavidad y añadió: No busques solo con los ojos. Hay verdades que solo se encuentran con el alma. Aquella noche, Clara no lo sabía, pero su búsqueda estaba a punto de tomar un rumbo completamente distinto. Porque detrás de esa frase, detrás de esa extraña mujer, se escondía la primera pista real sobre lo que había pasado con su hija. Y lo que descubriría después, cambiaría todo lo que alguna vez creyó posible. Cabello gris, la espalda vencida por los años y las manos temblorosas que jugueteaban con un pequeño colgante metálico. Así era la mujer que entró en la capilla aquella noche. Su andar era lento, pero su mirada conservaba una firmeza que contrastaba con su fragilidad. Se sentó en una banca cercana a Clara, y durante varios minutos ambas permanecieron en silencio. Solo se escuchaba el leve chisporroteo de una vela que se consumía. Entonces, la anciana habló. Perdona que te interrumpa, hija, pero te he visto antes. Clara levantó la vista, confundida. ¿A mí? Sí, asintió la mujer. En el Hospital Central. Yo trabajé allí durante muchos años. Era enfermera. El corazón de Clara empezó a latir con fuerza. ¿Usted estaba ahí el día que llevé a mi hija? La anciana bajó la mirada, como si las palabras le pesaran más de lo que su cuerpo podía soportar. Sí, te vi entrar con la pequeña. Vi cuando la entregaste. Y también vi cuando se la llevaron. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué está diciendo? ¿Quién se la llevó? La voz de la mujer se quebró. No fue un error, hija. Lo que pasó ese día fue mucho más oscuro de lo que imaginas. Las lágrimas inundaron los ojos de Clara. ¿Dónde está mi niña? Por favor, dígame. La mujer negó con la cabeza. No lo sé. Pero puedo asegurarte que no fue la única. Hubo otros casos, otras madres, otras niñas que desaparecieron igual que la tuya. Nadie habló porque había personas importantes involucradas. Gente capaz de borrar documentos, de comprar silencios, de hacer que la verdad se pierda en los pasillos. Clara se aferró al respaldo de la banca. ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué lo permitieron? La enfermera la miró con tristeza. Porque los que intentamos hablar fuimos amenazados. Algunos perdieron su trabajo, otros, cosas peores. Durante un largo silencio, la mujer pareció dudar. Luego, con movimientos lentos, sacó de su bolsillo un papel arrugado y amarillento. Guarda esto, dijo. Tal vez algún día te ayude. Clara lo tomó con manos temblorosas. Al desdoblarlo, vio una lista escrita a mano, nombres, fechas, lugares. 6 en total. 6 niños. 6 historias borradas. Entre ellas, su hija, Lucía Hernández, 4 años, 18 de marzo, Hospital Central. Clara acarició el nombre con la yema de los dedos, conteniendo el llanto. ¿Qué es esto? Copias de los registros que logré esconder antes de que los destruyeran, respondió la anciana. Estuve guardando este secreto por más de 20 años. Luego se levantó, lentamente, con la respiración agitada. No busques justicia entre los poderosos, hija. Busca la verdad donde otros no se atreven a mirar. Y sin decir nada más, se marchó. Su silueta desapareció entre las sombras de la capilla, dejando a Clara sola, con aquel papel entre las manos y una nueva certeza en el pecho: no estaba loca. Su hija había existido, y seguía viva en algún lugar. Esa noche, por primera vez en años, Clara sintió que tenía una dirección. Bloque 3, el archivo prohibido. Los días que siguieron a ese encuentro fueron distintos. Clara ya no caminaba con la mirada vacía, ahora tenía algo real. Ese pedazo de papel era más que una pista. Era la confirmación de que su instinto había estado en lo cierto desde el principio. Se sentó en la pequeña mesa de su cocina, bajo la luz amarillenta de una lámpara antigua, y leyó cada línea una y otra vez.
Eran 6 nombres, 6 fechas, 6 madres. Todas con historias similares, un ingreso hospitalario, un diagnóstico confuso, y una desaparición inexplicable. Al final del papel, había una nota escrita con letra apurada, casi ilegible. Revisar sótano. Caja marcada 199-8000. Un escalofrío recorrió su espalda. Los archivos viejos del hospital. Sabía que volver al hospital central sería peligroso, pero también sabía que no podía ignorar esa pista. Si existía una mínima posibilidad de encontrar información sobre Lucía, debía intentarlo. 2 días después, esperó el anochecer. Se vistió con ropa oscura, recogió el cabello y caminó hasta el hospital. Desde la acera opuesta observó las luces del edificio, las guardias cambiando turno, los pasillos vaciándose poco a poco. Cuando todo quedó en silencio, cruzó la calle y entró por una puerta lateral. El interior era igual que en sus recuerdos, el olor a desinfectante, el eco de pasos lejanos, las luces parpadeantes. Caminó con cautela, fingiendo seguridad, como si perteneciera allí. Nadie la detuvo. Encontró las escaleras que descendían al sótano. Bajó los peldaños con el corazón en la garganta. El aire era denso, húmedo, cargado de polvo y moho. Un zumbido eléctrico resonaba en las lámparas del techo. Al llegar abajo, vio un pasillo interminable con estanterías metálicas a ambos lados. Cajas apiladas, etiquetas borrosas, fechas escritas con marcador seco. El olor a papel viejo llenaba el aire. Clara comenzó a buscar. Sus dedos recorrían las cajas una a una, leyendo cada número. 199-6012. 199-7004. 199-8000. Se detuvo. Ahí estaba. La caja era más grande que las demás, cubierta de polvo, con un sello roto. La bajó con cuidado, la colocó en el suelo y la abrió. Adentro, carpetas, documentos amarillentos, informes médicos con sellos oficiales y nombres tachados. Clara encendió la linterna de su teléfono. Sus manos temblaban mientras hojeaba los papeles. Entre ellos, encontró algo que la dejó sin aliento, una foto Polaroid. En ella, un grupo de niños en una habitación blanca. Y entre ellos, una niña con el mismo cabello oscuro y la misma mirada que había visto en sus sueños. Era Lucía. Clara dejó caer la linterna. El haz de luz giró en el suelo mientras ella se quedaba inmóvil, con la respiración entrecortada. Ya no había duda. Su hija había estado allí. Pero lo que aún no sabía, era que encontrar esa foto sería apenas el principio de un secreto mucho más grande, uno que pondría en peligro su vida y revelaría una verdad que alguien había intentado enterrar para siempre. Entre montones de polvo y cajas marcadas con años olvidados, 1995, 1997, 2001, 2003, Clara buscaba con desesperación. Su respiración era lo único que rompía el silencio del sótano. Pasó sus dedos por las etiquetas hasta que, al fin, la encontró. 1998-2000. El corazón le dio un vuelco. Con manos temblorosas arrastró la caja al suelo. El cartón se desmoronaba por la humedad, pero dentro había carpetas, decenas de ellas. Registros médicos, informes administrativos, documentos amarillentos cubiertos de polvo. Clara empezó a revisar uno por uno, conteniendo la respiración, hasta que un nombre le saltó a la vista. Lucía Hernández. Era un formulario de ingreso con su fecha de nacimiento y, al final, su propia firma. Su firma. La suya. Las lágrimas comenzaron a nublarle la vista, pero algo más llamó su atención. Detrás del formulario había una hoja suelta, más reciente, distinta. No tenía sello ni firma oficial. Solo un texto breve, escrito a mano. Familia Cordero, adopción privada. Clara se quedó inmóvil. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Adopción privada. De pronto, todo cobraba sentido. Su hija no había sido robada por desconocidos. Había sido entregada. Convertida en un expediente, en una transacción. Como si su amor no importara, como si ella nunca hubiera existido.
El dolor se mezcló con una furia que le atravesó el cuerpo. Apretó el documento contra su pecho, luego lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Salió del sótano sin mirar atrás. No podía soportar un segundo más en ese lugar. Durante las semanas siguientes, Clara intentó rastrear el apellido Cordero. Buscó en registros públicos, en directorios, en redes sociales. Pero el apellido era demasiado común. Cada pista la llevaba a un callejón sin salida. Dormía poco, comía menos. Estaba agotada, pero no dispuesta a rendirse. Una noche, mientras repasaba los papeles sobre la mesa, algo la hizo sobresaltarse, 3 golpes suaves en la puerta. Eran casi las 12. Se levantó despacio y miró por la ventana. La calle estaba vacía, apenas iluminada por un farol que parpadeaba. Abrió la puerta con cautela. Nadie. Solo un sobre blanco en el suelo, sin remitente, sin dirección. Lo tomó con manos frías y lo llevó a la mesa. Dentro había una carta y un pequeño colgante de plata, un medallón redondo, con una inscripción diminuta en el reverso. Para Lucía, con amor eterno. Mamá. Clara se llevó la mano a la boca. Era el medallón que le había regalado a su hija el día de su 3er cumpleaños. El mismo que Lucía llevaba puesto cuando desapareció. Su cuerpo entero empezó a temblar. Sacó la carta y la despegó con cuidado. La letra era firme, desconocida, de alguien más joven. Señora Clara. No sé si esta carta llegará a usted, pero si la tiene en sus manos, es porque alguien decidió ayudarla. Este colgante fue encontrado entre los documentos que el hospital intentó destruir. Quien lo guardó sabía que usted volvería a buscar la verdad. No se rinda. Alguien más está de su lado. Y muy pronto entenderá por qué. No había firma. Solo una última línea, escrita con tinta más tenue. Prepárese. Lo que está por descubrir puede cambiarlo todo. Clara se dejó caer al suelo. Apretó el medallón contra su pecho y por primera vez en mucho tiempo lloró sin miedo, sin contención. No eran lágrimas de derrota, sino de alivio. Ya no era solo intuición. Había una prueba. Alguien sabía la verdad. Esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, con los ojos clavados en la oscuridad. Cada detalle giraba en su cabeza, la enfermera anciana, el documento, la familia Cordero, la carta anónima. Todo estaba conectado, pero aún faltaban piezas. Sabía que no podría hacerlo sola. Por eso, a la mañana siguiente, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su búsqueda, contratar a alguien que la ayudara. Un investigador privado. Alguien que pudiera llegar donde ella no podía, alguien sin miedo a mirar en los lugares donde la verdad se oculta. Clara no lo sabía todavía, pero esa decisión la pondría en el camino directo hacia lo que había estado buscando durante años. Solo que la verdad no siempre trae consuelo. A veces duele más que la mentira. Y en su caso, lo que estaba por descubrir era tan devastador, que haría temblar todo lo que creía saber sobre el amor, la justicia y la maternidad. Clara ya no tenía dinero. Había vendido casi todo lo que poseía, una radio vieja, un anillo heredado de su madre, algunos muebles. No era por desesperación, era supervivencia. Su búsqueda se había convertido en la razón de su existencia, y nada ni nadie la haría detenerse. Así fue como encontró a don Ernesto, un investigador privado con fama de ser discreto y, sobre todo, de no hacer demasiadas preguntas. Su oficina estaba en un viejo edificio del centro, con paredes cubiertas de archivos y un reloj que parecía haberse detenido hacía años. Clara llegó con una carpeta bajo el brazo. Se sentó frente a él y colocó sobre el escritorio todos los documentos, el formulario hallado en el sótano, la hoja con la palabra adopción privada, la carta anónima, el medallón de su hija. Don Ernesto los observó en silencio, tomando notas con una letra pulcra y antigua. Cuando ella terminó de hablar, el hombre respiró hondo y la miró con compasión. Señora Clara, dijo con voz grave, lo que me cuenta, no es un caso aislado. Durante aquellos años existió una red de médicos, abogados y funcionarios que colaboraban en un sistema clandestino de adopciones.
Niños que ingresaban a hospitales con diagnósticos falsos eran reubicados bajo nuevas identidades. Clara frunció el ceño. ¿Reubicados? Sí, respondió él, bajando la voz. Vendidos. Entregados bajo el disfraz de adopciones privadas. Familias con poder que no podían tener hijos pagaban grandes sumas de dinero. Los registros se alteraban, las historias se borraban y las madres simplemente desaparecían de los papeles. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Y nadie hizo nada? Algunos lo intentaron, respondió Ernesto, pero las amenazas eran reales. Había jueces, abogados, incluso directores de hospitales implicados. Quien hablaba, no volvía a trabajar. El silencio que siguió fue insoportable. Finalmente, el investigador levantó la mirada. Sin embargo, hay algo que puede ayudarnos, dijo, señalando el documento. El apellido Cordero. Puedo rastrear todas las familias con ese nombre que hayan tramitado adopciones privadas entre 1998 y el año 2000. No será fácil, pero si su hija fue entregada, debe haber un rastro, por pequeño que sea. Clara asintió, con los ojos brillantes de esperanza. Haga lo que sea necesario. Pasaron semanas. Las llamadas eran escasas, pero cada una encendía una chispa de esperanza. Hasta que, una tarde, el teléfono sonó. Señora Clara, dijo la voz al otro lado, encontré algo. Don Ernesto la esperaba en su oficina, con una carpeta nueva sobre la mesa. He localizado 3 familias Cordero que encajan en el periodo de tiempo. 2 adoptaron varones. Pero hay una tercera, abrió la carpeta, un matrimonio sin hijos biológicos. Él, abogado. Ella, de una familia con dinero. En marzo del año 2000 registraron una adopción privada. Una niña de 4 años. El corazón de Clara se detuvo. ¿Dónde están ahora? Preguntó con un hilo de voz. Don Ernesto bajó la mirada. Se mudaron poco después de la adopción. Fuera del país. A España. El silencio se extendió entre ambos. España. Tan lejos que parecía otro mundo. ¿No hay forma de contactarlos? ¿Una dirección, un número? Insistió Clara. No, respondió él, pero encontré algo más. Abrió una carpeta amarillenta y extrajo una vieja fotografía recortada de un periódico. Era una nota social de hace años, evento benéfico organizado por la familia Cordero. En la imagen se veía a una pareja elegante, el hombre con traje oscuro, la mujer con un collar de perlas. Entre ellos, una niña de cabello oscuro, sosteniendo la mano de la mujer. Don Ernesto le pasó la foto. La imagen está borrosa, pero mire bien los ojos de la niña. ¿La reconoce? Clara no respondió. Solo miraba la foto mientras su respiración se volvía irregular. Los rasgos eran difusos, pero había algo en la expresión de la niña, en su mirada, algo que atravesaba los años y el papel. Sí, susurró finalmente. Es ella. Esa noche, Clara no encendió ninguna luz. Se sentó en su cama, con la fotografía entre las manos, y lloró en silencio. No era solo tristeza. Era una mezcla de alivio, furia y dolor. Habían pasado 15 años. 15 años de búsqueda, de preguntas, de noches sin sueño. Y ahora lo sabía todo, o casi todo. Su hija había sido arrebatada, convertida en un hombre nuevo, en otra historia. Pero en el fondo de su pecho, una chispa seguía viva. Porque si Lucía estaba allá afuera, respirando, creciendo, riendo con otra familia, entonces aún había esperanza. Y Clara entendió algo que nunca había querido aceptar, que una madre no necesita ver para sentir, ni escuchar para saber. Ella sabía que su hija seguiría buscándola, incluso sin saberlo. Que, en algún rincón del mundo, ese lazo invisible seguiría latiendo. Guardó la fotografía en la misma caja donde descansaban el medallón y el lazo rosado de su hija. 3 objetos. 3 promesas. Y aunque no tenía dinero, ni pasaporte, ni contactos, Clara hizo lo único que podía hacer, mantenerse firme. No rezó. No pidió. Solo esperó.
Porque a veces el destino no necesita fe, solo tiempo. Y el tiempo, como siempre, ya había empezado a moverse a su favor. La vida había seguido su curso, pero no para Clara. Pasaron 5 años. 5 años en los que su cuerpo envejeció más por el dolor que por el tiempo. Su cabello, antes oscuro, se volvió gris en las sienes, y las líneas en su rostro se hicieron más profundas, marcas silenciosas de noches sin dormir y lágrimas contenidas. El barrio ya casi no hablaba de ella. Los vecinos la saludaban por costumbre, no por interés. Algunos murmuraban que estaba sola, otros que se había vuelto extraña. Pero Clara no les prestaba atención. Cada amanecer era una nueva oportunidad. Cada día que despertaba era un recordatorio: mi hija sigue allá afuera. Seguía viviendo con sencillez, rodeada de recuerdos. En su mesita, la cajita de madera seguía igual, el lazo rosado, el medallón y la fotografía. 3 fragmentos de una historia inconclusa. Y aunque la esperanza parecía dormida, Clara jamás la dejó morir. A veces, en la calma de la noche, le hablaba al universo en voz baja, como si alguien pudiera escucharla. No pedía que su hija apareciera. Solo deseaba que, donde fuera que estuviera, sintiera algo. Un presentimiento, una duda, una conexión inexplicable. Porque a veces los lazos de sangre no se rompen, solo se estiran con el tiempo. Y entonces, un domingo cualquiera, cuando la vida parecía haberse rendido al silencio, algo cambió. Era una mañana tibia de abril. Clara estaba en la cocina preparando café. El vapor subía lento, llenando el aire de ese aroma cotidiano que se mezcla con la soledad. Entonces escuchó un golpe suave en la puerta. 1, 2, 3. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido volvió, esta vez más claro. Dejó la taza sobre la mesa, se secó las manos en el delantal y caminó hacia la entrada. No esperaba a nadie. Nadie solía tocar su puerta. Abrió con cautela. Y ahí estaba. Una joven de unos 19 años, cabello largo y oscuro, mirada cálida pero temerosa. Llevaba una mochila pequeña colgada al hombro. Sus manos estaban frías, y su voz tembló al hablar. ¿Usted es la señora Clara Hernández? Clara asintió, sin apartar la vista de esos ojos color miel que parecían decirle algo que su mente todavía no entendía. Sí, soy yo. ¿Nos conocemos? La muchacha respiró hondo, como si necesitara juntar valor. Mi nombre es Lucía. Lucía Cordero. Pero, creo que ese no es mi verdadero nombre. Clara sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Cordero. Ese apellido. El mismo del documento. El mismo del recorte de periódico. Tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no caer. ¿Qué estás diciendo? La joven abrió su mochila y sacó un sobreviejo, arrugado por el tiempo. Encontré esto hace unos meses, dijo. Estaba escondido en el ático de la casa donde crecí. Clara lo tomó con manos temblorosas. El papel estaba amarillento, la tinta desvanecida. Adentro había una carta escrita con letra apurada, desesperada. La voz de Clara se quebró al comenzar a leer en voz alta. Si alguien encuentra esta carta, debe saber la verdad. La niña que criamos no llegó a nosotros de manera justa. Fue entregada por personas dentro del hospital central. Pagamos por su silencio, y con ese pago destruimos la vida de una madre. Su nombre era Clara Hernández, y nunca dejó de buscar a su hija. Si algún día esta niña lee estas palabras, que sepa que su verdadero nombre es Lucía Hernández y que tiene una madre que la amó desde el primer instante. No había firma. Solo una fecha al final, diciembre del año 2010. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Clara miró a la joven frente a ella, incapaz de pronunciar palabra. Yo, susurró la muchacha con voz entrecortada, siempre sentí que algo no encajaba. Mis padres adoptivos murieron hace 3 años. Fueron buenos conmigo, pero había secretos. Cada vez que preguntaba por mis orígenes, cambiaban de tema. Y entonces, encontré esa carta. Clara dio un paso hacia ella,
pero se detuvo. No quería asustarla. No quería romper ese instante frágil donde el pasado y el presente se tocaban por primera vez. Lucía bajó la mirada y continuó. No sabía si era verdad, pero no podía quedarme sin saberlo. Vendí algunas cosas, ahorré, busqué su nombre, y llegué hasta aquí. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. Las dos se miraron, y en esa mirada el tiempo se disolvió. Clara levantó una mano temblorosa y rozó la mejilla de la joven. Lucía, susurró, con la voz quebrada, o debería decir, mi Sofía. La muchacha la miró con lágrimas en los ojos. Y entonces, sin pensarlo más, se abrazaron. Fuerte. Largo. Como si intentaran recuperar todos los años perdidos en un solo segundo. No hubo palabras, ni promesas. Solo un llanto compartido, un reencuentro que no necesitaba explicación. Porque el amor de una madre no se borra. Solo espera. Y cuando el destino decide unir los hilos que el tiempo separó, todo el dolor se convierte en alivio. Aquella mañana, Clara entendió que los milagros no siempre llegan del cielo. A veces tocan la puerta. Siempre había sentido que algo no encajaba. Que había un vacío que no podía explicar, una historia incompleta que la acompañaba desde niña. Y cuando Lucía encontró aquella carta en el ático, su mundo cambió para siempre. Sus labios temblaban, incapaces de continuar. Frente a ella, Clara la observaba sin parpadear. 19 años habían pasado desde la última vez que vio a su hija. La pequeña de 4 años que alguna vez cargó entre los brazos ya no existía, ahora, frente a ella, había una joven alta, de rostro sereno y ojos profundos, los mismos que habían habitado sus sueños durante casi 2 décadas. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Clara con voz quebrada. Lucía respiró hondo, tratando de contener el temblor en sus manos. La carta mencionaba su nombre y el hospital. Busqué durante meses. Fui a archivos, bibliotecas, foros, hasta que di con una enfermera jubilada. Ella me dio su dirección, me dijo que debía venir. Clara cerró los ojos. La enfermera. Aquella mujer que una vez le había dado esperanza cuando todo parecía perdido. Cuando volvió a abrirlos, Lucía estaba llorando. Y entonces, hizo algo inesperado. Llevó la mano al cuello y sacó una pequeña cadena plateada. En ella colgaba un medallón con una inscripción diminuta en el reverso. Clara se llevó las manos a la boca, ahogada por la emoción. Ese, susurró, ese colgante. Lucía lo sostuvo entre los dedos. Siempre lo tuve, dijo con voz temblorosa. Me dijeron que lo llevaba el día que llegué a sus vidas. Nunca supe de dónde venía, pero sentía que significaba algo. Se lo quitó del cuello y lo puso en la mano de Clara. Ahora sé que era suyo. Porque usted me lo dio. Clara lo sostuvo con cuidado, como si temiera romperlo. Le dio la vuelta. En el reverso se leía: para Sofía, con amor eterno. Mamá. La vista se le nubló. El colgante cayó al suelo y, en ese mismo instante, las dos se abrazaron. Lloraron. Rieron. Temblaron. Dos vidas destrozadas por la injusticia, unidas al fin por un lazo que ni el tiempo ni la distancia habían logrado cortar. Mi niña, murmuraba Clara entre sollozos, acariciando su cabello. Nunca dejé de buscarte. Nunca. Lo sé, respondió Sofía con la voz ahogada. Porque yo también lo sentía. Había algo que me faltaba. Y ahora entiendo que era esto. Usted. Se quedaron abrazadas durante mucho tiempo. El aire estaba lleno de algo más fuerte que las palabras. Era alivio, amor, y el fin de una espera que había durado casi una vida. Cuando por fin se separaron, Clara tomó el rostro de su hija entre las manos. Eres tan hermosa, y ya no eres mi pequeña. Sofía sonrió entre lágrimas. Tal vez ya no sea una niña, pero sigo siendo su hija. Clara no respondió. No hacía falta. El silencio que siguió lo dijo todo. Entraron juntas a la casa. La misma casa donde Clara había esperado todos esos años, donde cada objeto era un recuerdo congelado.
Ella preparó té mientras Sofía observaba cada rincón con curiosidad. Aquí crecí sin ti, susurró Clara. Pero cada noche, hablaba contigo, aunque no estuvieras. Se sentaron frente a frente. La joven comenzó a contarle su historia, su infancia en España, los padres que la habían criado con cariño, pero también con secretos, los sueños recurrentes con una mujer de ojos tristes que le cantaba una melodía. Siempre escuchaba la misma canción, dijo, cerrando los ojos. Duerme, mi niña, duerme, mi sol. Clara la miró con el alma estremecida. Esa canción, te la cantaba cada noche antes de dormir. Sofía la miró, asintiendo despacio, como si todo al fin tuviera sentido. Entonces Clara fue a buscar su cajita de madera. La colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro estaban los 3 objetos que habían sostenido su fe durante tantos años, el lazo rosado, el dibujo incompleto y la vieja fotografía. Esto, dijo Clara con voz temblorosa, es todo lo que me quedó de ti. Sofía tomó el dibujo entre sus manos. Yo lo hice, susurró. El día antes de que me llevaras al hospital. Clara rompió a llorar. Era demasiado. Demasiada verdad, demasiada emoción contenida. Las 2 se quedaron en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Era uno lleno de amor, de alivio, de reencuentro. Afuera, el día empezaba a caer. Dentro de aquella casa, en cambio, todo volvía a nacer. Epílogo, un nuevo amanecer. Los días que siguieron fueron como un sueño que ninguna quería terminar. Sofía se quedó con su madre. No había prisa por nada. Cada mañana, Clara se despertaba antes que ella y la observaba dormir, respirando tranquila bajo una manta vieja tejida muchos años atrás. Y aunque el tiempo perdido jamás volvería, por primera vez en casi 20 años, Clara ya no sentía vacío. Porque la vida le había devuelto lo que le arrebataron. Y entendió que a veces los milagros no caen del cielo. A veces llegan caminando, tocan la puerta y te llaman por tu nombre. Las horas pasaban sin prisa. Madre e hija hablaban como si el tiempo intentara compensar todo lo que les había arrebatado. Sofía le contaba a María sobre su vida en España, los inviernos fríos, los cafés en terrazas, los libros que amaba. Había estudiado literatura, y escribir, decía, fue siempre su manera de llenar un vacío que no sabía nombrar. Una tarde, mientras tomaban té en la cocina, Sofía lo confesó con voz baja. Escribía cartas, cartas a una madre que no conocía. Las guardaba en un cajón. Nunca las envié porque no sabía a dónde. María la miró en silencio, sintiendo como el corazón se le partía y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Las tienes todavía?, preguntó. Sofía asintió. Sí. Están en mi mochila. Las traje conmigo. Esa noche, extendió sobre la mesa un pequeño montón de sobres doblados y gastados por el tiempo. María los fue abriendo uno por uno, con manos que temblaban más que nunca. Eran cartas escritas con letra adolescente, luego más madura, cada una con una voz distinta, pero el mismo vacío. Querida mamá, hoy cumplí 15 años. Me regalaron un collar, pero lo único que quiero es saber si alguna vez pensaste en mí. Querida mamá, a veces sueño contigo. No veo tu rostro, pero siento tu voz. Me cantas algo, no sé qué es, pero me hace llorar. Querida mamá, ¿por qué me dejaste? ¿Fue mi culpa? A veces pienso que si hubieras sido mejor niña, me habrías buscado. María no pudo seguir leyendo. El dolor era demasiado humano, demasiado puro. Se levantó, abrazó a Sofía y lloró contra su hombro. Nunca te dejé, susurró entre lágrimas. Fuiste tú quien me fue arrebatada. Pero nunca, ni un solo día, dejé de buscarte. Sofía se aferró a ella, llorando también. Lo sé ahora. Y lo siento aquí, dijo, apoyando una mano sobre el pecho. Siempre supe que existía alguien que me amaba sin conocerme. Días después, mientras caminaban por el barrio, Sofía le hizo una pregunta que llevaba tiempo guardando. ¿Qué hacía cuando yo no estaba? ¿Cómo sobrevivió todos estos años? María sonrió con una melancolía suave. Trabajaba.
Limpiaba casas, lavaba ropa, cuidaba niños. Y ahorraba cada peso, por si algún día tenía que viajar para encontrarte. O por si tú regresabas y necesitabas algo. Sofía se detuvo en medio de la calle. ¿Guardó dinero, para mí? Claro, respondió María con naturalidad. Eres mi hija. Todo lo que tengo es tuyo. Sofía no respondió. Solo tomó su mano y siguieron caminando en silencio. Pero en el aire había algo distinto, una paz que ambas creían perdida. Una mañana, María se levantó temprano y le dijo a Sofía. Hay alguien a quien quiero que conozcas. Caminaron juntas hasta la pequeña capilla del barrio. Era el mismo lugar donde, años atrás, María había pedido ayuda, había llorado y había encontrado a la enfermera que le reveló la verdad. El lugar seguía igual, silencioso, con luz dorada filtrándose por los vitrales. Al fondo, sentada en una banca, había una mujer mayor. Su cabello era completamente blanco, su espalda más encorvada que antes, pero sus ojos seguían siendo los mismos. María se acercó despacio. ¿Se acuerda de mí?, preguntó suavemente. La anciana levantó la mirada, confundida al principio, hasta que reconoció aquel rostro. Hija, susurró, claro que me acuerdo. María sonrió, conteniendo el llanto. Quiero presentarle a alguien. Se hizo a un lado, y Sofía dio un paso adelante. La anciana la observó unos segundos, incrédula, y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Es ella?, preguntó con voz quebrada. María asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Es ella. Es Sofía. Mi niña, volvió. La enfermera se puso de pie con dificultad y extendió las manos. Yo te vi el día que llegaste al hospital. Eras tan pequeña, tan frágil. Y tu madre, te sostenía como si el mundo entero estuviera en sus brazos. Sofía tomó las manos de la anciana y las apretó con ternura. Gracias. Gracias por no olvidarla. Por ayudarla cuando nadie más lo hizo. La enfermera negó con la cabeza, llorando. Yo solo hice lo que debía. Pero saber que están juntas hace que todo haya valido la pena. Aquel día, cuando salieron de la capilla, el sol comenzaba a ponerse. El cielo estaba pintado de tonos dorados y naranjas, y el aire olía a tierra y calma. Caminaron en silencio, una junto a la otra, con las manos entrelazadas. No había necesidad de palabras. El pasado había quedado atrás. Lo que quedaba era el presente, un reencuentro, una nueva historia. Y aunque ninguna de las dos lo dijo en voz alta, ambas sintieron lo mismo. Que la vida, con todos sus giros y heridas, finalmente les había devuelto lo que el destino les había quitado. A veces, las respuestas no llegan con ruido. A veces, simplemente aparecen en la puerta, con los ojos de quien más has esperado ver. Me alegra, dijo la anciana con voz suave, me alegra tanto que la vida te haya devuelto lo que más amabas. Las tres se abrazaron en medio de la capilla silenciosa. Tres mujeres unidas por el mismo hilo invisible, el dolor, la esperanza y la fuerza de seguir creyendo cuando todo parecía perdido. No había música, solo el sonido de la respiración entrecortada y el crepitar de las velas. Pero en ese silencio había algo inmenso, algo parecido a la paz. Antes de marcharse, la enfermera tomó las manos de María y le dijo algo que ella nunca olvidaría. Te dije que los milagros tardan, pero llegan. A veces la vida se toma su tiempo, pero siempre cumple. Las semanas siguientes pasaron más rápido de lo que María hubiera querido. Sofía debía regresar a España para cerrar asuntos pendientes, pero esta vez no había incertidumbre. La promesa de volver era real. La noche antes de su partida, María le entregó una pequeña caja de madera. Dentro estaban los tres objetos que habían sostenido su esperanza durante 19 años. El lazo azul, el dibujo incompleto y el medallón de plata. Esto siempre fue tuyo, le dijo María, con la voz quebrada pero firme. Guárdalo para que nunca olvides quién eres, y para que recuerdes que siempre fuiste amada. Sofía acarició la caja con ternura. ¿Y usted qué va a conservar, mamá? María sonrió con los ojos llenos de lágrimas. A ti.
En mi corazón. Que es donde siempre estuviste. Se abrazaron una vez más. Largo. Infinito. Como si en ese gesto intentaran recuperar todos los años que les habían robado. Cuando el taxi llegó, Sofía se volvió una última vez antes de subir. Volveré pronto, dijo asomándose por la ventanilla. Lo prometo. María asintió, secándose las lágrimas. Lo sé, mi niña. Lo sé. El motor arrancó. El vehículo se alejó despacio por la calle vacía, dejando tras de sí el eco de un adiós que no dolía, sino que sanaba. María se quedó quieta, con el aire fresco de la noche acariciando su rostro. Las lágrimas siguieron cayendo, pero ya no eran de tristeza. Eran de alivio, de agradecimiento, de cierre. Porque después de 19 años, ya no era una madre que buscaba. Era una madre que había encontrado. Y eso era suficiente. Cierre narrativo, para voz en off. Y así llega el final de esta historia. Una historia marcada por la pérdida, la perseverancia y ese tipo de amor que no se rinde, aunque pasen los años. Una historia que nos recuerda que no siempre las respuestas llegan cuando las esperamos. Pero siempre llegan cuando estamos listos para recibirlas. Tal vez lo que más te conmovió fue ver a esa madre arrodillada, suplicando en medio de la soledad. O quizá el instante en que su hija tocó a su puerta con el medallón que la había acompañado toda la vida sin saber por qué. O tal vez ese abrazo final, en el que el pasado y el presente se fundieron en un solo latido. Cada uno tiene su propio momento de conexión. Porque detrás de esta historia hay algo universal. La certeza de que lo que amamos de verdad nunca se pierde, solo se transforma. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia tocó algo en ti, déjalo en los comentarios. Tus palabras pueden convertirse en refugio para alguien más que todavía espera su reencuentro. En este espacio celebramos la fuerza del amor. La valentía de quien no se rinde. Y esos milagros cotidianos que no hacen ruido. Pero que cuando llegan, cambian el rumbo de una vida entera. Si este relato te abrazó el alma, dale me gusta y suscríbete. Cada semana compartimos nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Porque a veces lo imposible no es más que algo que espera el momento perfecto para hacerse real. Y cuando ese momento llega, todo encaja.